Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Hoy es el Día Mundial del Agua. Y para comenzar quisiéramos compartir algunos datos dramáticos sobre el asunto del agua en el mundo. Estos son unas cifras que ha suministrado las Naciones Unidas. Así que permítame, para que usted vaya tomando el pulso del día de hoy sobre el tema del agua en el mundo, escuchen bien estos datos. La crisis del agua se refleja en el hecho de que 2 millones de toneladas de residuos de alcantarillado y desechos industriales y agrícolas se arrojan cada día a las aguas de ríos y océanos del mundo. 1.8 millones de niños con menos de 5 años, uno cada 20 segundos, es decir, 3 por minuto, mueren cada año por enfermedades causadas por el agua, por la mala calidad del agua. Alrededor de 2.600 millones de personas, y de esas 280 millones de niños de menos de 5 años de edad, no disponen de condiciones sanitarias adecuadas, y cada año 1.5 millones de niños mueren de diarrea causada por la mala calidad del agua. Otros alarmantes datos difundidos en el informe de la UNEP, que es el organismo que tiene que ver con el agua en las Naciones Unidas, titulado Agua Enferma, señalan que en las últimas 3 décadas del siglo XX, es decir, del siglo pasado, el número de especies que viven en aguas de ríos, lagos subterráneos y aguas subterráneas, ha descendido un 50%, 2/3 más que en los medios terrestres y marinos. La industria en el mundo, la responsabilidad empresarial, la industria en el mundo es responsable del vertido cada año de entre 300 y 400 millones de toneladas de metales, disolventes, sustancias tóxicas y otros desechos en el agua. Este es, como les decía, una información provista por las Naciones Unidas, hoy Día Mundial del Agua. Pero hoy, Día Mundial del Agua, los recibimos en nuestro país con una gran sequía. Y esto, recuerden ustedes, ya en otros programas lo habíamos comentado aquí, se explica un poco por la situación que vivimos el año pasado. Nos alegramos muchísimo de que no tuvimos huracanes, de que no hubo motivos para temer de nuestras propiedades y vidas, pero también eso explica que hubo poca agua el año pasado y venimos arrastrando desde el año pasado una carencia de agua que se ha juntado con la parte o el momento seco de nuestro país. Esto sin duda impacta la agricultura, la agropecuaria en nuestro país. Por eso hemos invitado a uno de los mejores expertos de República Dominicana en temas agropecuarios, ingeniero, ya ustedes lo conocen, Luis Ramón Rodríguez. A Luis Ramón le vamos a preguntar que nos cuente cuál es la situación que está pasando con el agua en la República Dominicana, cuáles son las posibles medidas que se pueden tomar en relación a la agropecuaria. Luis Ramón, buenas noches. Día Mundial del Agua nos agarra con una sequía. Correcto, buenas noches Roberto, Rafael y a los amigos televidentes. La República Dominicana no escapa bajo ningún concepto a todo este problema del calentamiento global. Así es. La Agencia de Naciones Unidas, que tiene que ver con el cambio climático a nivel mundial, ha establecido que en la República Dominicana los periodos de sequía van a ser más frecuentes y más prolongados. Eso nos lleva a nosotros a tener que repensar qué vamos a hacer con la situación de agua para uso urbano, agua para uso agrícola y para uso pecuario. La misma Naciones Unidas ha establecido que nosotros vamos a tener 2 cosas. Fruto del calentamiento y de los cambios climáticos, vamos a tener un aumento en la temperatura que para el año 2040 el promedio va a ser de 27.7 y actualmente 26.2. O sea, 1.5 grados vamos a subir en los próximos 40 años, o sea, estamos hablando de 2050.
Eso por un lado. Y por el otro lado vamos a tener para ese año un 23% menos de lluvia. O sea, nosotros estamos ahora mismo en alrededor de 1.150, 1.300 milímetros de lluvia por año, y vamos entonces a tener un 23% menos. Una cuarta parte casi. Casi una cuarta parte. Nosotros hemos sido afortunados. Vamos a estar probablemente por debajo de los 900. Sí, 900 y alguito. Nosotros hemos sido afortunados porque cuando miramos los datos históricos de los últimos casi 50 años, solamente 2 años hemos estado por debajo de 1000, que fue el 67 y el 97. O sea, 30 años después, en el 67 fueron 914 pulgadas y en milímetros, perdón, y en el 97 fueron 916. Solamente hubo un año donde estuvimos por encima de 2000 milímetros de lluvia, que ese fue el año 69. ¿Eso es exclusivo de República Dominicana o todo el Caribe? ¿Es de la zona o es el del trópico? O sea, ¿cuál es la explicación de que el pronóstico es que vamos a tener esa diferencia de ese 23% menos? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Ellos han hecho 3 modelos posibles. Uno que es el más extremo, otro que es medio, o sea, un modelo promedio, y uno que es bastante suave. El optimista. Sí, el optimista. Y está basado en los datos históricos de los últimos 40 años, más la propensión al deterioro de los recursos naturales que llevamos en la República Dominicana. Erosión de suelo, las laderas que se nos están yendo, tenemos problemas con sedimentación de las presas, o sea, cuencas hidrográficas que están devastadas. Entonces, todo ese tipo de, digamos, de elemento adicional se toma en cuenta para cuando se crea el modelo, establecer una predicción de qué pudiera suceder en los próximos 40 años. Esto quiere decir, Luis Ramón, con toda claridad, como tú decías, de que la República Dominicana tiene que ser consciente de lo que le viene encima. Por lo tanto, tenemos que ser más inteligentes, más prudentes en el uso del agua. Porque cuando tú hablabas del aumento de la temperatura, eso quiere decir aumento de la evaporación. Es correcto. O sea, de ríos, lagos, de todo, ¿no? Es decir, que nosotros estamos abocados a eso, ¿verdad? Sí, cuando aumenta la temperatura, tú aumentas la evapotranspiración, pero en la misma medida tú vas a recibir menos agua, por tanto tu oferta de agua se hace crítica. Y yo traje algunas diapositivas que pueden expresar claramente la situación. Por ejemplo, si tú coges el mapa de la República Dominicana y trazara una línea desde Puerto Plata hasta Peravia, tú puedes dividir en dos hemisferios la República Dominicana, y el occidental es el más seco y es donde la presión por agua es mayor, y por el otro lado el hemisferio oriental es mucho más húmedo y donde la presión por agua es menor. Entonces, hay una cantidad de cosas, de políticas públicas, de planes de mitigación, de predicción, porque las sequías se pueden predecir. O sea, tú puedes, utilizando las informaciones disponibles a través de NOAA o de Landsat, tú puedes tener acceso a cantidad de información que entonces tú puedes hacer predicciones. Lo que pasa es que nosotros siempre tomamos medidas de emergencia, o sea, tomamos las medidas cuando ya la situación está encima. Y por ejemplo, ahorita podemos hablar de los tipos de medidas de mitigar, que serían medidas de largo plazo y medidas de corto plazo. Mientras tanto, quiero pedir tu permiso, Luis Ramón, para hacer una pequeñita pausa, y venimos entonces, no se muevan, que vamos a ver una serie de gráficos, de imágenes que nos ha traído para ustedes Luis Ramón Rodríguez. Quédese ahí, volvemos enseguida.